Dafne, hija del río Peneo, fue quien primero acució el interés de Apolo. Esta pasión fue menos un efecto del azar que una venganza del amor irritado contra él. Porque Apolo, presuntuoso de su éxito sobre la serpiente Pitón, viendo a Cupido con el apercibido Carcaj, le amonestó. Dime, joven afeminado, ¿qué pretendes hacer con esa arma más propia de mis manos que de las tuyas? Yo sé lanzar flechas certeras contra las bestias feroces y contra los feroces enemigos. Yo me he gozado mientras veía morir a la serpiente Pitón entre las angustias envenadas de muchas heridas. Conténtate con avivar con tus candelas un juego que yo conozco y no pretendas parangonar tus victorias con las mías. Sírvete tú de tus flechas como mejor te plazca, respondió el amor, y hiere a quien te lo pida tu ánimo. Mas a mí me place herirte ahora. La gloria que a ti te viene de las bestias vencidas me vendrá a mí de haberte rendido a ti, cazador invencible. Dichas estas razones, voló Cupido y se detuvo sobre el Parnaso y disparó 2 flechas. Con una clavó el amor y el desdén con la otra. Flecha de oro, la amorosa, aguda y sin remedio. Flecha plomiza, la desdeñosa y Roma. Aquella atravesó el pecho de Apolo y esta el de la ninfa, Dafne. Conoció el dios la pasión violenta y fue el amante de la hija de Peneo, la cual se refugió en el bosque pretendiendo, como Diana, dedicarse a la caza. Muchos la pretendieron, mas ella despreció a muchos por no cejar en sus silvestres gustos. Y decíale su padre: hija, yo desearía que te casaras. Cuánto sueño con tener nietos. Le sonrojaban tales deseos. El matrimonio le parecía un crimen. Entre los brazos de su padre suplicaba por su virginidad, recordándole el don que a Diana concedió Júpiter. Peneo consintió, no sin decirle que su belleza y sus gracias eran los peores enemigos de su resolución. Apolo la vio, y verla fue enamorarse y sentir los apremios del deseo. Creyó con constancia conseguirla por fin. Vana espera. Fuego violento consumía el corazón varonil. Viendo los rubios cabellos de la ninfa caer sobre sus espaldas, se decía: ¿cuál no sería su belleza si estuvieran peinados con arte? Viendo sus ojos tútilos como 2 estrellas, su boca bermeja, sus dedos, sus manos y sus brazos desnudos, conmovíase. Y su amor se desbocaba imaginando otras bellezas ocultas. En vano la pretendió. Esquivábale ella con la ligereza del viento. Espérame, hermosa mía, la amaba Apolo. Espérame, que no soy ningún enemigo de funestas ideas. Húyale el cordero al lobo, el ciervo al león y la paloma al águila, porque sus enemigos son. Pero no me huyas, porque únicamente el más inmenso amor me impulsa.
Espérame, porque pudieras caer sobre las espinas del camino, siendo yo, sin querer, la causa. Sigues el rumbo más disparatado. Si moderas la ligereza de tu huida, moderaré la ligereza de mi persecución. Piensa que no soy pastor que conduzca rebaños al son de un caramillo y procure entender el precio de tu conquista. Si me conocieras, seguro estoy de que, si no esperarme, no me esquivaras con ese ahínco. Delfos, Claros, Tenedos y Petara me rinden los honores debidos. Hijo de Júpiter soy, y adivino el porvenir, y soy sabio del pasado. Yo inventé la emoción de acordar el canto al son de la lira. Mis flechas llegan a todas partes con golpes certeros, mas, ay, que me parece más certero quien dio en mi blanco. Siendo el inventor de la medicina, el universo me adora como a un Dios bondadoso y benefactor. Conozco la virtud de todas las plantas, pero ¿qué hierba existe que cure la locura de amor? Se conoce que mis méritos, útiles para todos los mortales, únicamente para mí no tienen poder ni prodigio. Mientras hablaba así, logró Apolo acortar la distancia que les separaba. Pero Dafne de nuevo huyó ligera, con hermosura acrecentada. Sus vestidos volados y semicaídos, sus cabellos dorados y flotantes. Divina, sí. Debió pensar Apolo que más le valían que las melodiosas palabras en aquella ocasión los pies ligeros, y arreció en su carrera. Y fue aquello como una liebre perseguida por un galgo en campo raso. Espectacular y definitivo. ¿La alcanza? ¿No la alcanza? Ya los varoniles dedos rozan las prendas femeninas. ¿Cómo palpita el corazón entonces? Llegó Dafne a las riberas del Peneo, su padre, y le dijo así, desconsolada: Padre mío, si es verdad que tus aguas tienen el privilegio de la divinidad, ven en mi auxilio. O tú, tierra, trágame, porque ya veo cuán funesta es mi hermosura. Apenas terminó su ruego, fue acometida por un espasmo. Su cuerpo se cubre de corteza, sus pies, hechos raíces, se ahondan en el suelo. Sus brazos y sus cabellos son ramas cubiertas de hojarasca. Y, sin embargo, qué bello aquel árbol. A él se abraza Apolo y casi lo siente palpitar. Las movidas ramas rozándole pueden ser caricias. Pues ella sollozó: no puede ser mi mujer, serás mi árbol predilecto. Laurel, honra de las victorias. Mis cabellos y mi lira no podrán tener ornamento más divino. Hojas de laurel. Los capitanes romanos triunfantes, subidos al Capitolio, ostentarán coronas arrancadas de ti. Tú cubrirás los pórticos en el palacio de los emperadores. Y así como mis cabellos permanecen sin encanecer nunca, así tus hojas jamás dejarán de aparecer verdes.
Cuando Apolo terminó de hablar, el laurel pareció descender sobre su cabeza, como aceptando los ofrecimientos que le acababa de hacer.